Gloria al Señor. Bueno, damos comienzo, gracias al Señor, este programa radial Doctrina Apostólica, ya con la bendición del Señor, porque creemos que el Señor nos va a hablar, ya porque la palabra es viva y es eficaz, así que creemos que el Señor nos va a hablar en esta tarde, siendo hoy día lunes 17 de marzo, ya pasamos la mitad del mes y podemos decir Ebenecer hasta que el Señor nos ha ayudado. Así que les saluda la hermana Francesca Vega y dejo a nuestra hermanita Axa para que también nos pueda saludar. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga grandemente en este día, a todos los hermanos que se conectan por las diferentes plataformas, Amén, amén. a través de la radio también. Y bueno, que el Señor nos ayude en este programa radial y nos ilumine Amén. la palabra, que es lo más importante, y seamos todos ministrados por ella. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude ya a hablar de su palabra, porque no es palabra de nosotros. Ya muchas Amén. veces hay personas que cuando quieren decir algo se toman de un texto y ese texto lo lleva a lo que ellos quieren decir, ¿ya? Amén. Pero nosotros queremos hablar lo que el Señor quiere que hablemos, ¿ya? Así que nos gozamos en el Señor y vamos a orar ya a nuestra hermanita Axa que nos lleve en una oración para ya estar hablando de la palabra del Señor. Amén. 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 Señor, le damos gracias, Padre amado, Gloria por al este día Señor. que usted nos ha regalado, Dios Amén, mío. amén. Este nuevo, Señor, este día lunes, Dios mío. Le damos Gloria gracias, al Señor, Señor. por haber llegado a este lugar, Dios amado. Le Gloria pedimos, al Señor, Señor. que usted nos bendiga junto a mi hermana Francesca, Dios mío, que Amén. usted nos use por Ayúdenos, misericordia, Señor, Señor, misericordia. en este programa, Dios mío. Amén. Padre, le pedimos que usted bendiga a nuestros hermanos, Señor, que nos ven por las diferentes plataformas, por medio de la radio, Señor mío. Le Gloria a pedimos, Dios. Señor, que usted en este día nos ilumine su palabra. Amén, Que usted nos amén. use, Señor, solo por misericordia y por Así es. gracia, Dios Amén, mío. amén. De tal manera, Señor, que podamos ser ministrados por ella. Dios mío, usted conoce Amén. nuestras necesidades, Señor. Se lo pedimos Sí, todo Señor. esto, Dios mío, por misericordia y en el nombre de su Hijo Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria a al Dios. Señor para Para siempre. siempre. Bueno, estamos ya, como dijimos hace 3 lunes atrás, Amén. con la ayuda del Señor queremos hablar sobre el libro de Génesis, ya que el Señor nos ayude, nos dé la constancia y la perseverancia para continuar con este libro. Amén. Bueno, hay mucha riqueza espiritual, hay muchas enseñanzas, pero vamos a ir dando algunos puntos, ya, aunque usted diga, no, pero es que le faltó esto, le falta esto otro, del capítulo 1, el capítulo 2, ya, pero tiene que entendernos que es mucha la enseñanza, así que, y para poder ir avanzando, tenemos que hacerlo de esta forma. Amén. Ya, y lo otro que es 1 hora de programa, así que debemos aprovecharlo enormemente ya estos minutos. Uno dice, no, 1 minuto no es nada, pero sabe que en la radio es tremendo cómo pasa el tiempo, uno no se da ni cuenta cuando ya está terminando el programa. Así Amén. que, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. El lunes pasado estuvimos hablando sobre el libro de Génesis capítulo 2, pero no lo culminamos, Amén. ¿cierto? No lo culminamos por el tiempo, ¿ya? Pero vamos a hacer un resumen ya de lo que ya hemos hablado y para seguir con el capítulo 2 y después, si Dios lo permite, comenzar con el capítulo 3 con la ayuda del Señor. Entonces, el primer punto que tocamos ya en el capítulo 2 fue sobre el descanso, ya, sobre el descanso, que nos habla el versículo 2, y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, el Señor nos hablaba a través de su palabra que también debemos descansar. Ya el descanso Amén. del Señor no era que Él se haya cansado de hacer la creación, sino que Él paró de hacer la creación y contempló lo que Él había hecho. Entonces, también nosotros debemos hacer aquello, ya hay personas que trabajan 24/7, ya Amén. todos los días, de domingo a lunes y domingo a lunes. Pero también debe haber un tiempo de descanso, ya que nos sirve mucho para nuestra salud física, ya, y también nuestra salud mental, de poder descansar, ya que es muy importante poder descansar, sobre todo, no sé, por ejemplo, las personas que pueden dormir de noche, porque hay personas que trabajan de noche, pero deben tener un momento para poder dormir, descansar,
ya para que uno pueda estar bien en el día. ¿Cuánto nos ha pasado cuando no dormimos? Andamos con mal humor, andamos cabizbajos, no queremos hacer nada, ya, pero porque no hemos descansado. Amén. Bueno, como bien decía usted, el descanso del Señor fue un cese de su trabajo. Claro. Algo contemplativo, porque Él se puso a ver, ¿cierto?, todo lo que había creado. Amén. Porque luego lo juzgó que era bueno. Amén. Entonces Él se gozó de lo que había creado. Sin embargo, nosotros necesitamos descansar para reponer nuestra fuerza, revitalizarnos nuevamente, renovar las energías, porque nosotros no somos como el Señor. Claro. Él es ilimitado, Él no se cansa. Amén. Y lo maravilloso que, como dice la palabra, el Señor Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Amén. Entonces ellos nos dan ejemplo, ¿cierto?, de que es importante tanto el trabajo y el descanso. Amén. Son dos cosas importantes, porque el Señor en su humanidad también se cansó. Así es. Claro, cuando estuvo ahí en la tormenta, dice que estaba fatigado, claro, cansado y se quedó dormido. Y yo antes, cuando era más chica, yo decía, ¿cómo el Señor? Me hacía mucho cuestionamiento y no entendía, para mí era tan Dios, no entendía que Él también era hombre y que se cansaba. Entonces, qué importante que nosotros podamos, el Señor nos dé esa capacidad de tener un equilibrio, porque trabajar mucho, ¿cierto?, no es bueno, y descansar en exceso tampoco. Claro, que seamos equilibrados, ¿ya? Porque, bueno, más adelante vamos a hablar un poco del trabajo, pero claro, hay personas que son ociosas, ¿sabes? No quieren hacer nada, ¿no? Es que mi derecho es descansar, claro, pero no las 24 horas del día, ¿ya? Debemos tener planificado, no sé, el día. Hay personas que se levantan y ya están desocupados, ya no tienen nada que hacer, no. Debemos planificar nuestro día y si el Señor nos permite tener un día de descanso, aprovecharlo. ¿Ya? Porque hay personas que ya tienen descanso, pero todavía siguen pensando en su trabajo, siguen pensando en lo que tienen que hacer, entonces al final no descansan mentalmente, sino que están siempre conectados con lo que dejaron de hacer, están conectados, entonces eso no es un descanso. Así que, bueno, ese era el primer punto que tocamos ya la semana pasada. El segundo es, el Señor sostiene las plantas, como dice el versículo 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo labrase. Amén. Entonces, ahí todavía no existía Adán, ¿ya? Amén. Entonces, el Señor estaba ahí, cuidaba de las plantas. También mencionábamos cuando uno, por ejemplo, va al Cajón del Maipo, va al campo, uno ve plantas maravillosas, y ahí no hay alguien que alguien lo esté regando, ¿ya? Sino que es Dios quien la mantiene, y uno ve unas maravillas tremendas. Yo me acordaba del desierto, del desierto florido, ¿ya? Que hay muchas plantas, y ahí el Señor la sustenta, o sea, no es que alguien esté ahí todo constantemente cuidándola. Amén. Algunas veces uno, mientras más cuida las plantas, se echan a perder, ¿ya? Entonces, uno debe ver la maravilla de Dios, como Dios cuida las plantas, cuida su creación, porque es la creación de Él. Entonces, Él las sustenta, Él las cuida. Entonces, eso nos da confianza a nosotros. Amén. Me meditaba en eso que usted decía, de que cuando uno cuida harto las plantas, porque eso de tener planta es toda una labor hoy en día. Sí. Y aparte que ahora las plantas son tan caras. Sí. Y pensar que el Señor las cuida, las sustenta, porque si uno, por ejemplo, hay plantas que necesitan mucho riego, hay otras que necesitan menos riego. Claro, uno tiene que leer un manual ahí. Claro, tiene que tener un instructivo con cada planta. Pero en la creación, ¿cierto? En las plantas silvestres no sucede esto, pues Dios se encarga del sustento de la creación. Entonces, por eso es que hoy en día uno compra una planta artificial ahí para que no se le muera. Claro, duran más. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a ver eso, porque Dios sustenta aquello. Amén. Ya, Dios lo sustenta. El tercer punto fue
que el Señor formó al hombre del polvo. Amén. ¿Ya? Fue una creación especial para él. Él mismo lo formó del polvo de la tierra. Entonces, Así es. eso también el Señor nos hace reflexionar de que venimos del polvo. Amén. Ya no creernos más de lo que somos. Muchas veces somos autosuficientes, ya queremos hacer las cosas solos, nos creemos más que el alfarero, ya nosotros somos barro en manos del alfarero. Amén. Muchas veces nos creemos el alfarero, ya, pero uno ve la escritura que el Señor nos hizo del polvo para que recordemos que fuimos creados del polvo. Claro, hay creencias, hay hipótesis, hay teorías ya que dicen que venimos de otros lugares, ya no sé, una mezcla entre extraterrestre o que venimos del mono, ya hay muchas creencias, pero nosotros como cristianos, ¿qué creemos? Que Dios nos creó del polvo de la tierra. Amén. Ya, y eso no debemos olvidarlo. Me parece que es Job el que dice que que desde el polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Entonces, él tenía conciencia de aquello. Ya tenía conciencia de aquello que el Señor nos formó del polvo y al polvo vamos a volver. Amén. Entonces, ¿de qué debemos, o sea, de qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos decir, no, si somos, pero somos tremendos? No, si somos hijos del Señor, y si es que tenemos algo especial es porque Dios está con nosotros, Amén. ¿ya? Es porque Dios el que nos ayuda, nos da la fuerza. Por eso quizás somos diferentes a otras personas, pero no porque nosotros seamos, seamos, no sé, los mejores, no, es porque Dios nos creó. Amén. Pensar que venimos del polvo como lo más sencillo, lo más simple, Claro. lo que nadie valora y lo que todo el mundo quiere evitar. Claro. Sobre todo nosotros que tenemos alergia. Claro. Evitar el polvo. O uno en la casa lo que más quiere evitar es el polvo. Sí, po. ¿Sí? Sí, po. Y sin embargo, eso nos habla también de que debemos ser humildes Amén. y de la transitoriedad de la vida, porque como bien dice ahí la palabra, somos polvo y al polvo vamos a retornar. Sí, amén. Entonces es importante, ¿cierto?, que consideremos eso, lo que realmente somos. Amén. Que a veces estamos llenos de soberbia, de orgullo y todo y uno nada se lleva y se convierte en tierra. Mi papá siempre decía, somos unos kilos más de tierra en este mundo. Y es una realidad. Sí. Amén. Amén, que el Señor nos ayude a poder siempre tener conciencia de aquello. Y si no estamos tomando conciencia, ahora el Señor nos lleva a pensar en aquello, ¿ya? Así es. A pensar en aquello. El cuarto punto es que el Señor hizo el árbol del bien y del mal, ¿ya? Él lo creó con un propósito. Amén. Ya, entonces, el propósito, ¿cuál era? Era si eran obedientes Adán y Eva. ¿Ya? Entonces, siempre el Señor hace las cosas con un propósito. En el versículo 9 podemos encontrar aquello, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces, acá dice que todos los árboles eran deliciosos a la vista, ¿ya? Eran hermosos. Acá dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, no es que el Señor haya hecho una diferencia entre el árbol que comió Adán y Eva y con los otros árboles, ¿ya? Porque hubiera sido como más llamativo, no sé que el Señor lo haya hecho como más bonito ese árbol para que le llamara mucho más la atención. Y los otros feos, no, Claro. porque, por ejemplo, a uno, ¿qué le llama más la atención? Algo bonito, ¿cierto? Llamativo. Pero el Señor no lo hizo así, el Señor hizo a todos los árboles de la misma forma y todos los árboles con un fruto delicioso, bueno para comer. Entonces, no es que el Señor lo haya como de, no sé qué palabra usar, pero como que como malo en alguna medida de hacer un árbol más bonito que otro para que cayeran. No, el Señor hizo todos los árboles iguales
Y claro, después entra en acción ya el diablo, que el Señor lo reprenda más adelante, que lo vemos que él quiere hacer que el ser humano desobedezca a Dios. Entonces, estaba ese árbol en medio de todos los árboles, pero el Señor le dijo que de uno no podía comer. Entonces, eran muchos árboles, no sé cuántos árboles habrán habido ahí, pero era ese uno el que no podían comer. Entonces, podemos ver cómo el Señor puso ese árbol ahí y era para ver si ellos eran obedientes a Dios. Claro. Hay muchas personas que cuestionan esto de que si Dios sabía todo esto, pudo haber evitado poner el árbol. Claro. Pero Dios quería que de manera voluntaria el ser humano le sirviera y le amara. Amén. Porque si no, entonces Dios no habría programado a todos para amarle y obedecerle. Claro. Entonces ahí es donde se caen muchos argumentos contra el libre albedrío. Y Dios nos da esa capacidad de poder elegir. Entonces, amén, claro, como bien dice usted ahí, todos los árboles dice que eran deliciosos a la vista. Y yo pensaba cuando las mamás, por ejemplo, le adornan el plato a los niños para que se vea apetitoso y se coman las verduras más que nada. Claro. Pero Dios, claro, no hizo esto con el hombre como de manera deliberada o maliciosa, hacer, como bien decía usted, un árbol como mucho más llamativo que los otros, o que se viera más apetitoso que los demás, para que el hombre cayera, ¿no? Porque el deseo de Dios era que el hombre se mantuviera en obediencia. Claro. Y ese es el deseo del Señor también al darnos su palabra, que nosotros la atendamos y que nosotros no caigamos en las tentaciones. Claro. Entonces, qué importante, ¿cierto?, es considerar el amor del Señor, que dice la palabra que el Señor no tienta a nadie. Amén. Entonces, amén, eso es importante considerarlo. Claro. No, impresionante. Igual que, porque uno por lo general, a uno le llama la atención lo que a uno le prohíben. Sí. Claro, ahí se une el diablo más la carne de uno, ya, se unen las dos cosas y uno que hace lo que Dios no quiere que uno haga. Amén. Ya, por ejemplo, uno le dice a un niño, no hagas eso. Y no, ya el niño ya como que intenta, no, te dije que no, y como que más le llama la atención, ya eso. Amén. Entonces, pero uno debe luchar contra aquello, porque si Dios a uno le dice algo, uno debe tratar de luchar contra eso. Amén. Ya, el mundo le puede decir muchas cosas, no, si no está tan mal, no, si no sé, que por qué va a estar mal que tú, no sé, tomes alcohol. Si todos toman, ¿por qué va a ser mal? Amén. ¿Ya? Pero uno como cristiano debe tener la convicción de querer obedecerle a Dios. ¿Ya? Uno, claro, la inclinación pecaminosa de uno siempre va a querer hacer lo contrario. Amén. Pero si uno está buscando del Señor, si uno está orando, ayunando, leyendo la palabra, eso nos va a librar de caer en aquella tentación. Amén. Sí, como bien dice la palabra, orar, ¿cierto? Sin cesar, para Amén. que no caigáis en tentación. Pues. Entonces, cuando uno... Porque somos proclives a pecar. Sí. O sea, eso está en nuestra naturaleza, el querer hacer lo malo. Amén. Entonces, y el enemigo, así como hizo con uso de astucia, ¿cierto? Porque el fruto se hizo llamativo en algún momento, porque el enemigo comenzó ahí a obrar en ellos, en la conciencia, en la mente de los primeros padres. Pero que el Señor nos libre de caer, porque solamente el Señor nos puede ayudar, nos puede socorrer. Solamente el Señor nos puede ayudar. Bueno, ese fue el último punto ya que tocamos la semana pasada. Gracias al Señor. Amén. Vamos a leer unos comentarios ya para pasar ya al otro punto. Acá nuestro hermanito Iván, bueno, de la radio nos dice amén, bendiciones. Ya estamos conectados con nuestros hermanos ahí de la radio, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Acá nuestro hermano Iván nos dice Dios le bendiga mucho, mi amada hermana Francesca y mi amada hermana Axa. Amén. Que el Dios de paz les bendiga y les use grandemente en la enseñanza de esta tarde. Como una de los espejos compartida la bendición. Amén. Un saludo a nuestro hermano Iván. Nuestro hermano Carlos nos dice Dios le bendiga, sierva del Altísimo, hermana Francesca y hermana Axa. Amén. Un saludo a nuestro hermano Carlos. Nuestro hermano Ángel nos dice Dios le bendiga grandemente, hermana Francesca y hermana Axa. Saludos desde Alicante, España. Bendito sea Dios. Amén. Amén.
nuestra pastora Cecilia, ¿cierto? Sí. Me dice: el Señor les bendiga grandemente, mis hermanas, en este día. Un abrazo a la distancia. Un Amén. saludo a nuestra hermanita, o sea, nuestra pastora Cecilia. Bueno, fue una tremenda bendición haber compartido el día sábado allá en La Reina. Amén. Fue una tremenda bendición porque el Señor nos ministró a través de la palabra, nos ministró ahí en la Santa Cena. Amén. También nos bendijo ahí después con una oncecita ahí de Amén. nuestros hermanos. Estaba muy rica, así que muchas gracias por todo, por siempre ahí atendernos también, y fue una tremenda bendición compartir con nuestros hermanos. Bueno, usted nos puede comentar un poquito qué le Amén. pareció. Bueno, fue una tremenda bendición el servicio el día sábado. Amén. Nosotros estábamos muy contentos de recibir fue como un culto de confraternidad. Claro. Claro, y pudimos compartir esa Amén. Santa Cena con nuestro pastor Waldo. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Waldo. Amén. Que tiene una Amén. voluntad de oro y una disposición. Amén. Y que el Señor le bendiga grandemente. Nosotros siempre estamos de manera constante orando por él. Y bueno, fue maravilloso, eran las 2 de la mañana y no podíamos dormir. Querían hacer vigilia. Claro, no, pensábamos y estábamos tan contentas, estábamos Amén. tan llenas de gozo, decíamos, todo salió como Claro. el Señor quiso, todo fue perfecto y nos gozábamos con la palabra sobre todo. El Señor nos habla de Epafrodito, que tenía unas características Amén. impresionantes. Epafrodito, quedamos tan chiquititas al lado de él. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, así que fue un culto de tremenda bendición. Amén. Bueno, nos gozamos y bueno, saludamos a nuestra pastora Cecilia. Amén. Y bueno, ayer también nos acompañaron nuestros hermanos también, Amén. tu hermana Axa, tu hermana Damari, que está aquí también detrás de cámara. Público. Y también, bueno, a todos los hermanos que nos acompañaron en el día de ayer. Estuvimos allá en Ñuñoa, Amén. ahí acompañando al hermanito Richard, que va a estar predicando. Bueno, vamos a seguir, porque si no se nos va a pasar el rato. Amén. Entonces el otro punto era, bueno, que parece que hablamos un poco, pero no hablamos mucho por el tiempo, que fue sobre el trabajo. Amén. ¿Ya? Sobre el trabajo, porque aquí el Señor estuvo todo el momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron creando, ya estuvieron trabajando. Entonces, claro, hay personas que dicen, no, pero es que yo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Ya? Amén. ¿Para qué voy a trabajar si no es tan necesario? Pero ¿sabe qué? Es muy importante poder estar ocupado en aquello. Como hablamos al comienzo, claro, hay descanso, pero también hay que estar trabajando. Y también sobre todo en las cosas del Señor. ¿Ya? Porque hay personas que no toman como un trabajo, ya, por ejemplo, a un pastor, a una persona que está liderando en un lugar, no lo ven como un trabajo, lo ven como un hobby. Amén. Lo ven como que, ya le sobre el tiempo, ya, como hay algunos que dicen, me voy a tirar como pastor, ya, pero como burlándose, ya, diciendo, no, es que me sobra el tiempo o no tengo nada más que hacer. Hay personas que yo he escuchado que dicen eso, entonces es impresionante cómo hay personas que lo ven de esa forma, ya, porque el Señor no lo vio así. Amén. Ya, porque cuando hay un texto que no me acuerdo dónde está, ya, pero que acá en Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Amén. Y yo trabajo. Entonces, el Señor acá en la tierra no vino no hacer nada, ya, sino que Él vino a trabajar en la obra del Señor. Él, ¿qué hizo? Predicaba, sanaba, estaba siempre en actividad espiritual. Entonces, aquí nos muestra el Señor que lo que Él hacía era un trabajo. Amén. Ya no era un hobby, sino que era un trabajo. Amén. Como bien dice usted, Cristo consideraba su ministerio un trabajo. Amén. Claro, entonces muchos no consideran, por ejemplo, la obra del Señor como un trabajo, pero eso se espera del mundo en realidad. Claro. Pero de cristianos genuinos, uno no espera que entiendan. Incluso Pablo aquí en su carta 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
Amén. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor Gloria a Dios. no es en vano. Entonces Pablo considera la obra del Señor como un trabajo. Y es más, él decía que él tenía el derecho de vivir de la obra, Claro. pero precisamente por esto, para enseñarle a la iglesia que no fueran ociosos, Claro. él se desempeñaba que era confeccionando carpas. Amén. Amén. Claro, entonces ahí uno ve que el Señor ve aquello como un trabajo. Amén. Ya no podemos, no porque hayan pastores que sean aprovechadores, ya que sean, no sé, que prediquen solamente la prosperidad, ya no porque hayan malos ejemplos, no van a haber buenos ejemplos. Amén. Ya por lo general las personas generalizan. No, todos los pastores son iguales, ¿ya? Todos los hermanos son iguales. No es así. Hay excepciones y debemos valorar ese trabajo, ¿ya? Amén. Porque ese trabajo es de mucho esfuerzo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es 24/7 en alguna medida. Amén. Por ejemplo, si hay alguien que, no sé, está pasando por un problema, pueden llamarlo a las 3, 4 de la mañana y el pastor tiene que estar dispuesto. Amén. ¿Ya? Entonces, pero hay personas que no valoran aquello. No es que un hobby estar estudiando la palabra, total, no sé, a lo mejor le sobrará el tiempo, está estudiando la palabra. No es así. Dedican ese tiempo para estudiar la palabra porque, o si no, no tendrían contenido en las prédicas. Amén. ¿Por qué? Yo pensaba, por ejemplo, en un estudio así como bien sintetizado, uno está 1 hora, 2 horas. Amén. Ya buscando textos, estudiando los textos, buscando la concordancia, no sé, significados de palabras. Pero una persona que se dedica ya a estudiar la palabra, a ser un pastor que quiera darse ese tiempo para dar un buen alimento espiritual, requiere de tiempo, ya requiere de tiempo. Entonces, es muy importante no olvidarnos de aquello. Amén. Y bueno, y la obra del Señor requiere, dice la palabra, el obrero también es digno de su salario. Por ejemplo, yo soy hija de pastor y yo vi desde cerca la labor Amén. pastoral. Entonces uno, claro, yo tengo otra perspectiva de todo. Claro. Y uno ve el esfuerzo, el sacrificio. Amén. Y yo siempre que veo un pastor, yo veo a mi papá reflejado en ellos, su labor. Entonces yo siempre tengo un cariño especial por la figura pastoral. Porque uno ve muchas veces la iglesia, las congregaciones pequeñas, es el pastor el que muchas veces tiene Claro. que sustentar gran Claro. parte de los gastos. Claro. Y muchas veces, ¿cierto?, escasean los recursos. A veces las familias pastorales viven en grandes necesidades, aunque el Señor nunca desampara a nadie. Siempre Amén. el Señor Él nos socorre en el momento oportuno. Pero la labor, la obra del Señor es ardua. Amén. Y como bien decía nuestra hermana Francesca, preparar un contenido, por ejemplo, para los menos aventajados, a veces es cosa de días, Claro. para poder compatibilizar los tiempos con otras actividades. Claro. Entonces uno no tiene que leer libros, buscar en diccionarios, y eso requiere invertir tiempo. Claro. Yo estos días me tomaba unos días de descanso de mi trabajo secular y yo dije, no me voy a vacacionar del Señor, voy a forzarme por trabajarle más al Señor, porque Amén. uno siempre dice, para Dios muchas veces dice, no tengo tiempo. Claro. Entonces dije, bueno, ahora que tengo tiempo lo voy a invertir Claro. bien. Y he estado trabajando más en la obra y considero que estoy más cansada ahora, más cansada ahora que antes. Claro. Y uno ahí entiende que las cosas espirituales también son agotadoras, Sí. también conllevan, ¿cierto?, un desgaste emocional, un desgaste espiritual Claro. y un desgaste físico. Entonces, es un trabajo por donde se mire e incluso es mucho más exhaustivo, Claro. porque como bien decía usted, a veces son las tantas de la mañana o alguien requiere de la Claro. ayuda, porque no es solo predicar. Entonces, y ahí tiene que estar, ¿cierto?, el pastor o los líderes. Sí, aparte, por ejemplo, buscar de Dios. Amén. Buscar de Dios, no sé, estar ayunando, estarse apartando, Amén. estar orando, ya eso igual requiere de tiempo. Entonces, debemos valorar Amén. el trabajo, y como lo ve el Señor, que era un trabajo, ya no era un hobby, un trabajo. Así es.
Y como dice Lucas 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Entonces, aquí uno ve, el Señor le dice, aquí le dice a sus padres, porque aquí fue cuando se perdió, Amén. cuando no lo Cuando era encontraban, niño. claro, cuando era niño. Entonces, el Señor ya de ese momento lo veía que era un trabajo, Amén. ya era un trabajo, las cosas del Señor. Entonces, por ejemplo, Eclesiastés 3:10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Ya, por ejemplo, hay un texto que dice, el que no trabaja, Tampoco coma. tampoco coma. Ya, entonces, hay que trabajar, ya hay que trabajar, animar, ya. Hay que trabajar, por ejemplo, claro, hay personas que no tienen el llamado ya para ser pastor, ni ser tampoco líder de una iglesia, pero también deben trabajar en otras cosas. Entonces, que el Señor ayude a cada hermano, quizás habrá algún hermano que no es que no quiera trabajar, sino que no sé, perdió su trabajo, lo despidieron, pero ahí el Señor le puede abrir una puerta, ya hay una puerta, tiene que clamar al Señor y buscar al Señor, ya Él puede abrir esa puerta para mantenernos ocupados ya en un trabajo. Amén. Ya, el otro punto es, Dios colocó a Adán con un propósito en el huerto del Edén, que es muy similar de lo que estamos hablando. Ya, por ejemplo, el Señor puso a Adán no para que fuera como el, no sé cómo se puede decir, gerente general, que no, Claro. quizá como el que menos hace algo en una empresa, sino que, aunque igual es una gran responsabilidad tener ese cargo, ¿ya? Pero el Señor lo puso ahí para, aquí, a ver, aquí está en el versículo 15. Vamos a buscarlo acá para leerlo. Léalo usted, hermanita, o sea, Amén. el 15 y después nos saltamos al 19 y 20. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, Amén. para que lo labrara y lo guardase. Amén. ¿Al 19? Ahora sí, 19 y 20. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán sobre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, acá muestra cuál fue el propósito ya o con qué misión ya el Señor puso también a Adán ahí. Amén. Ya no lo puso ahí para no hacer nada, sino que le dijo que tenía que, ahora aquí está, ¿dónde está? Ya, dice para que lo labrara y lo guardase. Amén. Y también para que le pusiera nombres a los animales. Entonces, él estuvo ocupado todo el tiempo. Ya no es que él haya tenido, claro, tiene que haber descansado, pero él tenía un propósito en ese lugar, en el huerto del Edén. Entonces, yo pensaba en esto, o sea, uno personalmente, ¿para qué el Señor nos puso acá en la tierra? Todos tenemos un propósito, ya un propósito acá en la tierra. Claro, uno lo ven al comienzo, ya el llamado de Dios, hay personas que se les ve, no sé, de lejos cuál es el llamado de Dios, pero hay personas que hasta el día de hoy quizás lleva años y no sabe para qué el Señor lo llamó. Amén. Ya, para qué el Señor lo llamó. Entonces, primeramente, obviamente nos llamó a la salvación, pero debemos también trabajar en las cosas de Dios. Entonces, muchas veces nos cuesta ver aquello, ya nos muestra, a mí me costó mucho. Pasaron años y años y decía, pero ¿para qué el Señor me está capacitando? Yo igual quería hacer cosas para Dios, pero yo pensaba, a lo mejor se me puso para esto, me puso para esto otro, pero con el tiempo me he dado cuenta que el Señor me ha ido capacitando para diferentes cosas. Entonces, pero cada uno de nosotros debemos estar conscientes de aquello, para qué Dios nos ha llamado. Amén. Bueno, es importante conocer nuestro propósito porque Amén. Dios pudo haber hecho de Adán, imagínense, Dios le dio todo. Era que él estirara la mano y comiera de Claro. los árboles. Pudo haberse pasado todos los días comiendo ahí de los árboles. Claro. Pero sin embargo, Dios, cierto, siendo Dios, le dio un propósito de labrar, de trabajar Claro. la tierra, de guardar el huerto.
Entonces tampoco Dios los dejó como de ociosos ahí, Claro. dando vueltas, conociendo el lugar, mirando qué De bonito turista. era, claro, qué hermoso era el Edén, sino que lo puso a trabajar y lo Claro. puso a hacer labores. Imagínense la cantidad de animales y la inteligencia que, Claro. para no repetir los nombres, La memoria. la imaginación que debe haber tenido. Claro. Debe haber sido impresionante, pero qué importante con lo que dice usted, porque a veces hay gente que como que no le interesa el ser útil en la obra. Entonces se la pasan como toda su vida marcando el paso. Claro. A nosotros siempre nos decían que uno tenía que esforzarse por hacer diferentes tareas y ver en qué uno era bueno en realidad. Claro, claro. Ir probando ahí. Claro, ir probando para qué soy bueno. Y uno hacerse... pero, o sea, ser útil también, o sea, uno hacerse útil en la obra. Claro. Uno a veces no tiene a lo mejor un gran talento, una gran capacidad, pero siempre hay algo que hacer en la obra del Señor. Claro. A veces es cosa de tener visión, pedirle al Señor que nos dé visión para ver dónde está la necesidad y poder nosotros, cierto, estar dispuestos también para suplir esa necesidad, porque a veces vemos que hay una necesidad en la obra, que hay que cubrir, por ejemplo, un puesto, cubrir, cierto, una labor, que hay que desempeñar algo, pero a veces no está a la disposición. Claro. Entonces que el Señor nos ayude a que también Él nos ilumine el propósito que Él tiene para nosotros. Claro. No, y yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen, no, es que yo no me siento capaz para hacer nada. Claro. Como que se bajan así, dicen, no, es que yo no puedo, no, es que yo... No, uno debe pedirle al Señor esa fuerza, ese ánimo. Amén. Y perder esa vergüenza. Amén. Porque uno puede ser muy útil para el Señor. Por ejemplo, que no sé, que a usted le dé vergüenza hablar públicamente, ¿ya? Y que le digan, ya, vamos a ir a un punto. Muchas veces hay gente que no va al punto porque creen que lo van a sacar a predicar. Amén. ¿Ya? Pasa eso. A mí muchas veces me pasó, por eso yo lo digo. Entonces, yo digo, o sea, no sé, pues hay gente que no, es que mejor no voy a ir porque tal vez hoy día me digan, ya, predique. O no sé, tal vez me digan, no sé, el Señor la ha honrado para hacer tal cosa, las cosas del Señor. No, y la vergüenza es más grande, ¿ya? Y eso limita. Amén. Eso limita. Uno debe tratar de vencer aquello. Amén. Yo todavía me recuerdo cuando la primera vez que fui a la radio, ya, a la otra radio, y me dijeron, ya, vaya usted a hacer el programa. Yo me acuerdo que era de noche y era un programa de Dorca. Entonces, la hermana que estaba a cargo de aquello me dijo, ya, hermano, usted va a ir con la hermana tanto a la radio. Entonces le dije, no, es que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No, es que tiene que ir. Le dije, ya, pero no, ya, bueno, le dije, ya en el nombre del Señor. Dije, ya en el nombre del Señor. Entonces fui, pues. Pero falta dar muchas veces ese paso. Amén. Cuesta. Ya las personas que son como más tímidas, les cuesta hacer aquello. Entonces, no sé, después me dijeron un día, ya, usted va a ir sola. Ya por lo menos la primera vez había ido con otra persona, pero me dijo, ya, usted va a ir sola. Y eran 2 horas de programa. Oh. Era un matinal. Entonces ella dije, ¿qué voy a...? La hermana me dijo, ¿sabe qué? Me dijeron que le dijera a usted que fuera. Ya, le dije, ¿pero con quién voy a ir? No, sola. Entonces yo le dije, ¡ay! Como que se me apretó el estómago. Y yo dije, ya, bueno, amén, en el nombre del Señor. Y fui, pues. Claro, bueno, ya. Y sabe que tenía mucho nervio, pero cuando uno tiene la disposición, Amén. ya el Señor da esa valentía, la da, entonces, pero uno debe tener la disposición. Amén. Uno tiene, como bien dice usted, tiene que perderla. Claro. A veces uno dice, me da miedo, me da temor, pero hágalo con miedo. Vaya con temor en el nombre del Señor, porque Amén. si no, ¿cierto? Ahí es donde Dios se glorifica, Claro. ahí es donde muchas veces uno mismo queda sorprendido. Sí. Una vez se sorprende de uno mismo también, pues.
Y entonces ahí en ese minuto es donde uno glorifica al Señor. Claro. El Señor muchas veces se glorifica ahí en nuestras debilidades. Uno sabe que uno así por sí solo o por capacidades a lo mejor no no pudiese lograrlo. Pero cuando uno pone su confianza en el Señor, que el Señor lo va a ayudar, Amén, amén. el Señor se glorifica grandemente, pero si no está a la disposición, Claro. si uno siempre está con el temor, uno mismo se priva de las bendiciones Amén. o de que Dios quiera disponer en uno algo mayor. Claro. Entonces uno tiene que esforzarse para trabajar en la obra. No, muchas veces ese miedo, ese temor, claro, limita. Amén. Limita. Yo me acuerdo que varias veces, bueno, también hace muchos años atrás, ya, Richard me decía, ya vamos a predicar. No, es que no, es que ya, pero vamos a predicar a la calle. No, ya, yo cuando yo me sienta como preparada, claro, voy a ir contigo, ya. Pasaron quizás meses y fui, pues. Entonces le dije, ya, pero voy con una condición. Si ya voy contigo, pero no me hagáis predicar. Yo voy a estar contigo ahí, yo te voy a apoyar, voy a confirmar, pero porque a mí me gusta mucho observar. Entonces, como yo decía, ya, lo hacen así, como que me gusta mucho eso. Entonces, yo decía, ya, lo hacen de esta forma, entonces como que en el mismo momento uno va aprendiendo. Amén. Entonces, y yo le dije, cuando yo me sienta preparada, yo te voy a decir, sí, ya, ahora sí. Y fui varias veces y ya después dije, ya, ahora tengo que dar el paso, si no nunca más, o sea, si no nunca lo voy a dar. Amén. Entonces, es una bendición, pero debe estar esa disposición. Amén. Me acuerdo que una vez también me dijeron, ya, usted va a coordinar. Oh, dije, coordinar. Entonces, todas las cosas que uno haga, las cosas de Dios, siempre va a estar eso, ya, Amén. siempre va a estar eso. Pero uno debe vencer aquello, ya debe vencer aquello. Y el Señor siempre nos tiene un propósito, nos tiene aquí para hacer algo para Dios. Amén. Para hacer algo para Dios. Vamos a leer unos comentarios para seguir. ¿Qué era ella? Oh, ya son 25 ya. Acá ya quedamos acá con la hermana Daisy, y acá nuestra hermanita Nelly Ramos nos dice: Dios le bendiga, mis amadas hermanas, el Señor les use en la enseñanza. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Nelly. Nuestro hermanito Richard. Es un gran libro, el libro de Génesis. Lo leí hace unos años, lo estudié versículo por versículo y fue una tremenda bendición y quedé impresionado con su profundidad, más Amén. aún con la iluminación del Espíritu Santo. Así es. En él se describe claramente la naturaleza de Dios y la del hombre, y la infinita diferencia entre ambos. Así es. Dios es perfecto en todo sentido. Amén. Y nosotros seres caídos pero alcanzados por la gracia de Dios por la fe. Claro, amén. Aquí como dice nuestro hermano Richard, acá se ve por la gran diferencia, ya que el hombre cayó. Amén. Ya cayó, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo Dios. Hasta este momento podemos creer que el mismo Dios que creó todo esto está con nosotros. Amén. Así que Él no ha cambiado, y bueno, y que hay una gran, como dice acá, una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Realmente una diferencia, pero infinita. Amén. Muchas gracias a nuestro hermanito Richard. Acá nuestra hermana Karen nos dice: muy buenas tardes, mis hermanas Francesca y Axa, Dios les bendiga, saludos desde Houston. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Karen allá hacia Houston. Nuestra hermana Fabiola nos dice: gloria a Dios para siempre. Buenas tardes, mis hermanas, Dios les bendiga grandemente. Amén. Un saludo. Nuestra hermana Ariam nos dice: Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. Nuestra hermana Yeta nos dice: Dios les bendiga grandemente. Bendiga a hermana Francesca y a la hermanita que está allí con usted, nuestra hermanita Axa. Amén. Nuestra hermana Nelly dice amén, nuestra hermana Fabiola dice amén. Nuestra hermanita Damaris Fritz nos dice que el Señor les bendiga y les dé gracia cada día para trabajar en su obra, contenta de estar en el público presente. Amén. Detrás de cámara, que el Señor nos ayude y guíe cada día. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir, ya nos quedamos entonces que el Señor puso a Adán con un propósito. Amén. Ya, y debemos pedirle al Señor que nos muestre cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros, ya acá en la tierra. El otro punto es
el Señor, o sea, este fue el primer mandato que el Señor hizo, el primer mandamiento, ya el primer mandamiento que Dios puso para el ser humano, y fue ese mandamiento que no pudieron cumplir, ya, y son reglas que el Señor pone, ya son reglas, ya no porque haya estado en el paraíso, en el huerto del Edén. El Señor le ha dicho, no, ¿para qué voy a ponerle reglas si están en un lugar hoy así hermoso, precioso? No, el Señor igual puso una regla. Amén. Entonces, hay gente que no, para ellos paraíso es hacer lo que ellos quieran. Ya, no es que yo quiero hacer esto, no es que esté en mi paraíso, esto es lo que yo quiero hacer, entonces yo estoy bien con aquello, no. En el paraíso también habían reglas. Entonces, el Señor acá, ¿qué les dijo? Que no comieran de un árbol. Ese fue el mandamiento de Dios. Y como sabemos en la palabra del Señor que ellos no obedecieron, entonces, y eso tuvo consecuencias, que lo vamos a ver más adelante, Amén. que tuvo consecuencias. Entonces, no porque estemos ya en Cristo, no vamos a tener restricciones. No es que yo soy libre pensador, como hablan ahora. No, uno tiene reglas, ya tiene reglas, y que el Señor las pone para nuestro beneficio. Amén. Bueno, es llamativo pensar que el ser humano tenía cientos quizás de árboles a disposición, Claro. y solamente el Señor le había privado de uno. Y no, al que le privaron, ese fue el que cayó, pues imagínese. Claro. Y como bien dice usted, a veces como que paraíso uno lo asimila como con vacaciones, donde uno se toma licencias, se toma licencia, come lo que quiere, se olvida de la dieta. Gracias. Te tengo, gracias. Y claro, en el Evangelio muchos, como dice la palabra, toman la gracia como una licencia para pecar. Claro. Claro, entonces dicen, no, estamos en el tiempo de la gracia, Claro. como que peco, total después me arrepiento, Dios me perdona, y así Claro. como que se vive como en un círculo vicioso. Pero la verdad es que Dios, ¿cierto?, nos ha dado su palabra. Y hay los mandamientos, ¿cierto? Debemos, la palabra del Señor, ponerla, ¿cierto? Esforzarnos por ponerla por obra, por cumplirla. Hay mucho, por ejemplo, ir y predicar la palabra es mandamiento de parte del Señor. Ir y hacer discípulos. Amén. Y muchas veces no los consideramos como tal. Claro. Entonces el Señor también nos da mandamientos en su palabra que debemos esforzarnos por cumplirla. Claro. Y no ser negligentes, porque igual el no hacerlo, somos desobedientes. Claro. De igual manera que Adán y Eva. Claro. Pero una desobediencia más actualizada. Claro. Entonces ahí uno ve cómo el Señor en el huerto del Edén les dio un mandamiento. Amén. Ya les dio ese mandamiento, y ellos siendo perfectos, ya. Amén. Siendo perfectos, ellos igual cayeron, ellos igual pecaron. Entonces que el Señor nos ayude, porque me parece que eran más de 600 mandamientos hay en el Antiguo Testamento, ya. Entonces claro, nos cuesta porque no es algo fácil. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no es algo como fácil de hacer. Amén. Ya, porque uno no es que diga, ay, no, si es fácil, es muy fácil obedecer a Dios. No es fácil. No es fácil, pero uno debe pedirle ayuda al Señor y decirle, Señor, me cuesta obedecerle. Me cuesta demasiado. Hay unos que nos cuesta más que a otros, pero cuesta obedecer. Ya no es algo así como, no fácil, no, es muy difícil. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a ser obedientes, así como Cristo, ¿cierto? Fue obediente hasta la muerte. Es increíble, me ministra tanto cuando el Señor le dice, yo quisiera no pasar, digamos, va a parafrasear, como pasar esta prueba. Claro. Pero le dice, Señor, me hágase tu voluntad. Amén. Una sumisión ahí tremenda, una obediencia por sobre todas las cosas. Entonces, tremendo ejemplo de Cristo. Claro, ¿no? Es tremendo, porque Amén. uno, claro, el Señor no nos pide algo que Él no ha hecho. Amén. En el caso, como usted menciona, que Cristo fue obediente hasta la muerte. Amén. O sea,
él podría haber, porque ellos tenían un plan, ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un plan de venirnos a salvar, ¿cierto? Y vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él podría haber, en algún momento, él podría haber dicho, no, es que yo no pensé que era tan difícil de hacerlo, no, yo dejo esto y no lo hago. Amén. No, el Señor fue obediente hasta el final. Fue obediente hasta el final. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? ¿Ya? ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes? Dejarnos guiar por las reglas. Ya en todo lugar hay reglas. Amén. Por ejemplo, si usted va, no sé, por ejemplo, las mismas leyes del tránsito son reglas. Ya, son reglas. Si usted va a alguna institución a estudiar, hay reglas. Ya, Amén. en todo lugar hay reglas. Entonces, pero por lo general las cosas del Señor no las vemos como reglas. Las vemos, ya si queremos la hacemos. No, Amén. no, si es palabra de Dios debemos tomarla en cuenta y tomarle el peso que se merece aquello. Amén. Entonces, si es palabra del Señor, el Señor aquí le dijo, ustedes pueden comer de cualquier árbol, pero no de uno. Entonces, es impresionante la rebeldía que hay, que está en el ser humano, ¿ya? No sé, el Señor dice algo blanco, nosotros decimos que es negro, ya decimos todo lo contrario. Entonces, debemos pedirle al Señor, ya pedirle al Señor que nos dé esa obediencia, ya esa sumisión a Él y a sus mandamientos, ¿ya? Amén. Y me estaba acordando que me parece que no mencionamos ya con el tema del trabajo, o parece que lo mencionamos en el programa anterior, que el Señor hizo trabajar a Adán antes de la caída. Ya hay personas que tienen esa concepción católica, ya que dicen, no, que el trabajo es como por el castigo, porque el Señor los castigó, Adán trabajó. No. El Señor mandó a Adán a trabajar antes de la caída. Amén. Entonces no podemos ver el trabajo como un castigo de Dios. Uno dice, ya tengo que ir al trabajo de nuevo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No, el trabajo fue antes de la caída del ser humano. Entonces, debemos ver el trabajo como una bendición, que el Señor nos ayude. El otro punto es, Dios ve nuestra necesidad, ¿ya? Eso lo podemos ver en el versículo 18. Amén. Mi hermanita exhalea el versículo 18. Amén. Es así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Claro. Entonces, el Señor vio la necesidad de él, Amén. que necesitaba ya a una ayuda idónea. Entonces, yo pensaba en aquello porque Adán quizás cuántas veces vio los animalitos, que estaban como en pareja, no sé, macho y hembra. No sé, él igual estaba ocupado, él estaba haciendo todo lo que el Señor le mandó, él estaba trabajando ahí en el huerto, pero el Señor vio la necesidad de él, ya la vio y el Señor la suplió. Amén. La suplió con la mujer. Entonces, yo pensaba en aquello, si el Señor vio la necesidad en Adán, en ese caso la necesidad de él era una ayuda idónea. Entonces, en nosotros quizás hay otras necesidades, ¿ya? Pero el Señor ve esa necesidad. Amén. La ve, porque acá en ningún momento Adán le dice, Señor, necesito a alguien. No, yo no leí la Biblia que dice aquello, pero el Señor sí vio esa necesidad en él y la suplió. Claro, también me llama la atención lo mismo de que es Dios quien es el que es consciente, digamos, de la soledad de Adán. Claro. En ningún momento Adán le toma la iniciativa en ese sentido y no es él quien le pide a Dios una compañera, claro, sino que Dios vio, ¿cierto?, que Amén. Él necesitaba una compañera también para cumplir el propósito que era llenar la tierra. Claro. Entonces el Señor de antemano, Él conoce nuestras necesidades. Amén. Y yo meditaba en esto incluso antes de que nosotros como que seamos conscientes de ella, porque claro. Muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitamos, pero el Señor sí sabe de antemano lo que necesitamos.
Incluso dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Amén. Que el Espíritu del Señor toma nuestras peticiones, nuestra oración y las perfecciona. Amén. Porque, como dice la palabra, a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Sí. Entonces a veces pedimos cosas equivocadas o por motivaciones equivocadas. Amén. Pero el Señor, Él sabe lo que nosotros necesitamos y en la medida en que nosotros necesitamos las cosas o lo que nosotros requiramos. Entonces es importante orar que el Señor nos haga consciente de nuestras necesidades. Amén. Para que podamos también orar en la dirección correcta. Amén. Claro, yo pensaba en el caso cuando dice la Biblia, no me des más Amén. y tampoco le dé menos. Entonces, él decía, Señor, deme lo que yo necesito. Amén. Ya ponía como su necesidad en las manos de Dios. Entonces, es importante aquello, saber que Dios conoce nuestra necesidad. El Señor, Él conocía la necesidad de Adán. Amén. Ya, porque el Señor sabía que él, por ejemplo, que él no necesitaba, por ejemplo, mascota. El Señor sabía que no necesitaba una mascota. El Señor sabía que no necesitaba quizá alimento porque tenía ahí el mismo árboles. Entonces, el Señor vio lo que le faltaba. Amén. Lo que le faltaba. Entonces, por eso dice la Escritura que antes que salga la palabra de nuestros labios, él ya la conoce toda. Amén. Entonces, Él conoce nuestras necesidades. Yo pensaba en el texto cuando dice, cuando le dice a los discípulos, le dice, ustedes vayan y Amén. lleven tales cosas porque como que a donde ellos fueran iban a recibir lo que ellos necesitaran. Amén. Ya, entonces, uno muchas veces no, pues uno está claro, tampoco es un llamado a no estar pensando en el futuro, ser previsorio, no. Pero uno muchas veces se preocupa mucho antes de cosas que quizás nunca van a pasar, no sé, entonces... Amén. Aquí el Señor nos habla y nos dice, Él conoce nuestra necesidad en todo ámbito, ¿ya? No solamente en la parte económica, sino que, no sé, en la parte emocional, en la parte, no sé, amorosa. O sea, Él conoce nuestra necesidad. Entonces, es muy importante descansar, ¿ya? Esta palabra nos da descanso al saber que Él conoce nuestra necesidad. Y lo otro, ya que cómo Dios formó a la mujer para suplir esa necesidad. Amén. Ya, léanos, mi hermanita Axel, del versículo 21 al 22. Amén. Dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Amén. Claro, aquí se habla cuando Dios hizo a la mujer. ¿Ya? Entonces, yo pensaba en aquello porque ¿por qué el Señor no hizo otro hombre? Esteban. Claro, porque podría haber formado otro hombre. Para que le ayudaran. Claro. Pero al final él necesitaba otra cosa. Ya no necesitaba como fuerza, como él quizás hacía cosas de fuerza, quizás me imagino yo, sino que él necesitaba un complemento. Amén. Ya en la parte emocional, que estuvieran con él, que lo acompañaran. Pues se dice ayuda idónea. Ya, entonces era para suplir esa necesidad. Quizás Adán se sentía solo. Ya, quizás, Amén. claro, estaba lleno, no sé, con animales, estaba con los árboles, pero necesitaba con quién comunicarse. Amén. Ya, porque no podía hablar con nadie, pues me imagino a Adán ahí hablando. Claro, quizás hablaba con Dios, conversaba con Dios, pero una persona igual que él Amén. no había. Amén. Pensemos en eso, no había nadie igual que él. Él podía ver muchas especies de animales, muchas especies de plantas, muchas especies de todo, pero no había otra persona ¿cómo se dice?, de carne y hueso que él. No había nadie. Entonces, tiene que haber sido impresionante para él después que creó a la mujer, ver a alguien igual que él. Amén. Claro, obviamente con físicamente, claro, diferente. Pero tenía piel, tenía ojos, tenía nariz, era igual, la parte esencial eran iguales. Entonces, tiene que haber sido algo impresionante para él y él vio esa necesidad en Adán.
Amén. Bueno, yo meditaba harto en el versículo 20 que dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas Amén. para Adán no se halló Claro. ayuda idónea para él. Entonces pasaron todos los animales, el Señor hizo pasar a todos los animales, Claro. todas las bestias, las aves, pero ninguno, ¿cierto?, era como él, pues. Claro. Ninguno, no había otro ser humano, no había alguien con quien él pudiera identificarse, como bien decía usted, Claro. con quien conversar. Claro. Entonces el Señor, ¿cierto?, ahí se dio cuenta de que no había una ayuda para él. Claro. Y ahí Dios, ¿cierto?, toma la iniciativa también. Por eso que después más tarde él culpa a Dios de que él le dio a la mujer, porque él no se la había pedido. Ahí se justificó. Claro, se echaron la culpa unos con otros. Pero ahí Dios toma la iniciativa, ¿cierto? Y toma del mismo hombre. Yo decía, tiene que haberlo anestesiado de una manera, ese sueño profundo. Claro. Y lo otro que Dios pudo haber tomado del mismo polvo y haber hecho Sí. la mujer. Pero el Señor decide hacerla, ¿cierto?, de parte del hombre. Y es increíble, yo me imagino a Adán cuando la vio de haber quedado pero maravillado. Claro. El segundo ser humano, la primera mujer, no Sí. tenía suegra. Yo me imagino que debe haber sentido algo especial porque era parte Claro. de él, po. Claro. Entonces yo me imagino que debe haberla amado de una manera impresionante. Claro. Y que fue una dádiva, porque dice la palabra que la esposa es una dádiva de parte del Amén. Señor. Amén. Entonces fue un regalo de parte de Dios para yo él. confirmo aquello. Fue un regalo de parte del Señor, pues imagínese una mujer perfecta, Claro. de haber sido hermosa, y con quien él podía, después de Dios, ¿cierto?, hablar. Porque claro, la presencia de Dios a Adán de haberle satisfecho, que él no se dio cuenta de que él necesitaba a alguien más. Claro. Pero sin embargo, cierto, Dios vio esa necesidad y Dios también tenía un plan para que ellos llenaran la tierra. Claro. Pero debe haber sido impresionante ese primer encuentro entre ellos dos. Amén. Yo me imagino que debe haberse sentido gozoso Adán, pues. Ya no estoy solo. Claro. Claro, entonces, bueno, quedémonos con esa última reflexión, ya, porque Amén. ya van a ser 3 para las ya vamos a estar vez se nos culminando, sí. El director dice no. Entonces, cómo el Señor, cómo suplió esa necesidad Amén. con la mujer. Ya, Amén. entonces, uno debe saber aquello que el Señor conoce nuestra necesidad y Él la puede suplir. Amén. Ya solamente Él la puede suplir y debemos tomarnos de aquello, ya tomarnos de tener fe que el Señor Así es. nos va a suplir nuestras necesidades porque Él nos conoce. Amén. Ya Él nos conoce. Así que bueno, no pudimos avanzar. Bueno, el último punto vamos a dejarlo para el otro programa. Amén. Así que el otro lunes, Dios mediante, vamos a seguir estudiando el libro de Génesis, ya con la ayuda del Señor. Bueno, el otro punto era la inocencia en la cual estaban ellos. Ya, Amén. la inocencia en la que estaba Adán y Eva en ese momento, porque todavía aquí no está la caída ya del ser humano. Entonces, pero cómo ellos estaban en ese momento, ellos eran inocentes, ¿ya? Amén. Entonces, ese punto lo vamos a tocar el otro lunes, Dios mediante, y vamos a continuar con el capítulo 3 con la ayuda del Señor. Amén. Ya, hermanita Axa, despídase, bueno, diga las últimas palabras y ya para que Amén. nos estemos despidiendo. Da una bendición haber estado en el programa de hoy. Esperando que también haya sido una bendición para nuestros hermanos. Y un gusto haber compartido con usted, mi hermana Francesca, me voy bendecida para la gloria del Señor. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Y fue una tremenda bendición. Y esperamos que también ustedes hayan sido edificados con la Amén. palabra del Señor. Y nos veremos Dios mediante con nuestra hermanita Axa Amén. este otro lunes para la gloria del Señor. Amén.